Si estás aquí, probablemente tienes en la cabeza la idea de entrar en el mundo de la ciberseguridad. Y tienes toda la razón en querer hacerlo, porque los índices demuestran que es un área en pleno crecimiento, con buenos sueldos y una proyección de empleabilidad espectacular. El problema es que al buscar información, seguro ya te diste cuenta de que Internet es un laberinto gigante y está lleno de personas diciéndote qué hacer y se vuelve muy difícil entender cómo entrar realmente a este mundo. Por eso, hoy vengo a mostrarte 4 rutas reales para entrar en este sector desde cero, con sus pros y sus contras. Y déjame decirte que no existe una ruta universal que funcione para todo el mundo. Lo que sí existe son caminos que encajan mejor o peor según tu edad, tu contexto y tus posibilidades. Y te lo presento desde la perspectiva de una persona que buscó mucho tiempo entender estas rutas de ciberseguridad y que actualmente es un estudiante del área. Pero antes de meternos en las rutas, vamos a desmentir algo que muchos creen sobre la ciberseguridad. Es que muchos intentan entrar en la ciberseguridad con la idea de ser el hacker peliculero, que abre una consola, que se tumba el sistema de la NASA en una noche. Y de verdad que veo personas intentando formarse para eso, o sea, para poder encontrar trabajo siendo hacker. Y eso es una tremenda ilusión. Porque si tú vas a Google Jobs o a LinkedIn o a cualquier bolsa de trabajo seria hoy mismo, en ningún lugar buscan a ese hacker de película. Esos puestos en donde se contratan a personas que saben romper sistemas existen, sí, pero son para pentesters, personas que se especializaron, que muchas veces son ingenieros, que tienen certificaciones pesadas y años de experiencia, no a un chico que sabe mover ciertas cosas ahí en Kali Linux o que tiene un USB con herramientas de hacker. Y aún así, los puestos para ese tipo de trabajo son muy pocos. Y esto pasa porque las empresas no necesitan a alguien que abre un par de herramientas y las manipula. Buscan a alguien que entienda las bases de la seguridad de los sistemas. Por eso, los trabajos que más abundan, la puerta de entrada real al mercado está en el Blue Team, el team defensivo. Y estoy hablando de puestos como SOC nivel 1, donde lo que haces es monitorear redes, analizar el tráfico, actuar frente a alertas y donde entiendes a un nivel, aunque sea de entrada, cómo funcionan realmente los sistemas. Eso es lo importante. Entonces tienes que quitarte esa idea del hacker de Mr. Robot y tal y poner tu dedicación en formarte en las bases de la ciberseguridad. Y ahora sí, vamos con la primera ruta. La primera ruta que puedes hacer es la ruta informal. Esta es la que yo creo que casi todos pisamos al principio cuando nos pica la curiosidad por esta área. ¿Y de qué trata? Es básicamente mirar el roadmap de algún youtuber o buscar en foros y empezar a consumir contenido, ya sea en videos, en libros, en labs y otros. Por ejemplo, unos días ves un tutorial de redes, otros días intentas seguir una guía de programación, luego te instalas Kali Linux y aprendes cómo es el sistema, también te metes un poco en Bash para hacer scripts y así vas más o menos en esta ruta. Y aquí quiero ser muy justo. Esto no es inútil ni está mal, porque igual aprendes cosas útiles y lo haces por ti mismo y eso ya tiene un valor especial. Pero creo que esta ruta no te muestra lo que realmente es la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es mucho más que manipular ciertas herramientas, es pensar en arquitectura defensiva, aunque estés apuntando a un puesto de entrada de SOC nivel 1. Y este tipo de ruta, por lo general, te vuelve solamente un operador de clics. Que luego haya personas que son dios en este tipo de rutas autodidactas informales, sí, pero son las menos. Y además, esta ruta tiene una gran debilidad, es que es muy fácil de abandonar a medio camino o incluso empezando. ¿Por qué? Porque primero, no hay un sistema fuerte de recompensas claras. Es decir, no recibes una nota, no apruebas una asignatura, ni te entregan un certificado que te motive a seguir en la ruta. Además, al ser un camino totalmente libre, tú vas a tu ritmo. Entonces, no tienes que rendir pruebas, nadie te obliga a estudiar y si un tema técnico te aburre o no te gustó, simplemente no lo profundizas muchas veces y lo saltas. Y precisamente son esos temas más pesados los que te llevan a entender mucho mejor la ciberseguridad. Y el segundo problema tiene relación con lo anterior.
es que como vas aprendiendo por aquí y por allá un poco de redes, un poco de Linux y luego una herramienta de pentesting, al final muchas veces no logras conectar todo en un sistema coherente. Y la ciberseguridad funciona justamente así, como un sistema de redes, sistemas operativos, protocolos, programación, todo está conectado. Entonces puedes terminar sabiendo pequeñas cosas de muchos lados, útiles, pero sin tener una imagen clara de cómo funciona realmente la infraestructura que se supone que quieres proteger. ¿Esta ruta te puede servir? Sí, pero solo para explorar la disciplina, porque esta ruta no te muestra todo el panorama. Puede ser tu ruta de entrada, pero no te recomiendo que sea tu ruta final, porque es muy probable que nunca encajes en el perfil que las empresas están buscando, porque probablemente quedarás con muchos vacíos de conocimiento. Ahora, si tú piensas que tienes la disciplina y que esta ruta la puedes seguir con orden y tal, creo que la única forma de que resulte en una oportunidad laboral es si es que tú mismo te pones objetivos y límites. Es decir, tu objetivo final tiene que ser rendir una certificación de peso. Tienes que decir, voy a estudiar por mi cuenta en YouTube, en foros, apegándome a este roadmap, pero en noviembre pago y rindo el examen CompTIA Security Plus. Si no te lleva a una certificación formal, no vas a ser de la nada el mejor analista del mundo, ni te va a contratar la NASA por haber visto 50 horas de videos en YouTube. Necesitas validar ese conocimiento y ese es el único caso en el que recomiendo esta ruta, pero aún así, si alguien me pregunta, le digo que es solo para acercarte un poco al área. La segunda ruta es una bastante interesante y la verdad creo que puede llevarte mucho más lejos y de forma más segura que la primera. Hablamos de la educación autodidacta pero estructurada. Aquí no estás viendo videos al azar, porque entras a plataformas como Coursera y tomas programas oficiales creados por gigantes tecnológicos, como el certificado de ciberseguridad de Google, el de Microsoft o el de IBM. Estas empresas son enormes y te van guiando paso a paso, desde lo más básico hasta lo intermedio, y te dan una certificación propia al terminar. Ahora, he visto a muchos despreciar estos cursos diciendo es que son muy básicos, pero es que precisamente esa es su mayor virtud, porque si vienes de cero, necesitas que te expliquen qué es un modelo de amenaza, qué es una vulnerabilidad versus un riesgo, cómo funciona la mentalidad de un defensor. Estos cursos te dan el mapa completo, te ordenan la cabeza y te enseñan a pensar como un profesional del área. Ruta que le tengo bastante respeto porque se centra en formarte de forma íntegra. Y si tienes 30, 40 o más años, tienes un trabajo de 8 horas, llegas a casa y tienes que cuidar a tu familia o atender tus cosas, necesitas algo flexible que puedas hacer a tu ritmo, en las noches, y que te muestre un progreso real. Y esta ruta hace justamente eso, porque al terminar los módulos te dan certificados que puedes ir y colgar en tu LinkedIn. Y eso te da un subidón de motivación tremendo, porque es progreso visible. Y para los que están recién salidos del cole, esta puede ser una forma bastante seria de introducirse en la ciberseguridad. Pero si tienes 18 o 20 y tantos años, probablemente quieras también mirar la siguiente ruta que voy a explicar en un momento, porque en esa etapa de la vida en la que estás tienes algo muy valioso: tiempo para construir una base mucho más sólida y profunda. ¿Cuáles son los contras de la ruta autodidacta formal? El primer contra es la ilusión de sentirse competente para el mercado, porque puede que en un mes te hagas 3 o 4 cursos completos y speedrunes 10 certificados básicos de ciberseguridad y te sientas God. Pero aún con todo eso, probablemente no encuentres ni siquiera una entrevista para un puesto inicial en ciberseguridad. Y es que si te quedas solamente con esas certificaciones básicas, los empleadores no te van ni a mirar porque no pasan los filtros automáticos. Lo que tienes que hacer es aprendes a tu ritmo con estos cursos estructurados, pero igual que en la ruta autodidacta informal,
te pones una fecha límite para rendir un examen y certificarte en ciberseguridad. Dices, en tal fecha voy a rendir el CompTIA Security Plus para comenzar a postular a cuánto trabajo vea, porque sin esa visión no vas a llegar a ningún lado. Y el segundo contra es que igualmente puede resultar en abandono, porque al no tener un profesor pidiéndote tareas con una fecha próxima, si te aburre leer tanta documentación y te falta disciplina, lo vas a dejar y te vas a quedar a medio camino. Tienes que ser disciplinado para poder lograr entrar en esta área. Pasamos a la tercera ruta, que es una de las más clásicas, es la más robusta y es la más respetada. De hecho, muchos dicen que es la única que realmente vale la pena para entrar en ciberseguridad, aunque no estoy de acuerdo con eso. Esta es la ruta académica generalista, es decir, entrar a la universidad a estudiar ingeniería informática o ingeniería en ciencias de la computación o como se llame en tu país. Aquí no hay nada de apellidos de ciberseguridad todavía, es informática pura y dura. Vas a pasar varios años estudiando cómo funcionan los sistemas desde su base: programación, redes, sistemas operativos, arquitectura de computadores, estructura de datos, base de datos y muchas otras áreas que forman el mundo de la informática. Es decir, no estás aprendiendo solamente a usar herramientas, sino que estás aprendiendo cómo está construido el sistema completo. Y cuando digo completo, no me estoy refiriendo solo al sistema de seguridad, sino a todo el sistema en general. Y justamente ahí está la gran ventaja de esta ruta, porque cuando más adelante entras al mundo de la ciberseguridad, no estás adivinando lo que ocurre dentro de un sistema, porque lo entiendes. Sabes cómo funciona una red por dentro, sabes cómo interactúan los procesos dentro de un sistema operativo, sabes cómo se construye el software. Entonces, cuando aparece una vulnerabilidad o una amenaza, no estás ejecutando herramientas, estás entendiendo la lógica del sistema que estás defendiendo. Por eso, muchas personas que vienen de ingeniería informática terminan viendo la ciberseguridad casi como una extensión natural de su mundo, porque después de tantos años estudiando informática, los sistemas, las redes y el software se vuelven tu entorno natural. Y cuando algo es tu entorno natural, también es mucho más fácil pensar en cómo protegerlo. Ahora, ¿para quiénes? Si tienes 18, 22 o 20 y tantos años y tus padres te pueden apoyar, no tienes grandes, responsabilidades económicas y realmente te gusta la informática y la ciberseguridad, esta ruta empieza a volverse muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque tienes algo que mucha gente pierde más adelante en la vida: tiempo y apoyo. Y cuando tienes esas dos cosas, estudiar ingeniería informática puede darte algo muy difícil de construir solo por internet, y es una base profunda de cómo funciona el mundo tecnológico. No es la única forma de entrar a la ciberseguridad, pero sí es una de las bases más sólidas que existen y por eso abre muchas puertas a largo plazo. Ahora sé que muchos de los que estén viendo esto están pensando: no, es que yo no soy bueno para las matemáticas, esta ruta no puede ser para mí. Y te digo, ven un poco, ven, acércate. Si ese es tu jodido argumento para no estudiar informática, si es que realmente te gusta y tienes todo el apoyo de tu familia, es que déjame decirte que las matemáticas de ingeniería no son para genios, son disciplina, horas de estudio, ejercicios y constancia. Y si tú puedes dedicarle tiempo a aprender, ya lo tienes. No necesitas ser un genio ni haber sido bueno en matemáticas en el colegio. Y te lo digo yo, que no sabía ni lo que era ni un mínimo común múltiplo, ni cómo dividir. Así que si esta ruta realmente te interesa, no pongas a las matemáticas como un muro imposible, porque no lo son. Ahora, si tienes 30, 40, 50 o más, probablemente estás diciendo: sí, pero es que yo trabajo, que yo tengo responsabilidades, que no puedo ir a sentarme a una universidad. Y aquí hay algo muy importante, y es que el panorama cambió mucho, porque hoy existen carreras de ingeniería informática completamente online o híbridas, y en muchos casos puedes estudiar desde tu casa, a tu ritmo y sin dejar de trabajar. He visto personas de 40, 50 e incluso 60 años sacar su carrera universitaria mientras trabajan, así que esa idea de que ya se me pasó el tren es mucho más mental que real. Ahora bien, dicho todo esto, también hay que decir algo importante. Esta ruta es muy sólida, pero también tiene costos reales. Y el primero es el tiempo. Una ingeniería informática normalmente son 4 o 5 años de estudio dependiendo de dónde estés,
con ramos exigentes, bastante carga académica y muchas horas frente al computador. Si tu objetivo es entrar al mundo laboral lo más rápido posible, esta probablemente no sea la ruta más rápida. El segundo punto es que, aunque estés estudiando ingeniería informática, eso no significa que ya eres especialista en ciberseguridad. La carrera de informática es generalista. Aprendes programación, redes, sistemas operativos, bases de datos, arquitectura, pero la ciberseguridad suele venir después, con especializaciones, con certificaciones o estudios más enfocados. Y justamente ahí está la lógica de esta ruta, porque primero entiendes profundamente cómo funciona la tecnología y después aprendes a cómo defenderla. Pero tienes que tener en cuenta el factor tiempo, el factor de la carga académica y el factor de la especialización futura que tienes que hacer. Y finalmente llegamos a la cuarta ruta, una que está ganando muchísima fuerza y que también genera bastante debate: la educación formal, pero directamente en ciberseguridad. Es decir, entras a estudiar un técnico o una ingeniería que ya viene especializada en seguridad, sin pasar primero por informática general. Ahora, sobre el debate, seguramente has leído en foros a algunos puristas diciendo algo como: es que la carrera de ciberseguridad no existe, eso es humo, que la ciberseguridad es solo una especialización de la informática. Pero la realidad es que las carreras universitarias no están escritas en piedra, van evolucionando según lo que necesita el mercado, y hoy el mercado tiene un problema enorme: faltan profesionales en ciberseguridad. Por eso en Reino Unido, en Estados Unidos y en Europa existen grados completos dedicados a esta área. Ahora, ¿cómo funciona esta ruta? Aquí el panorama cambia bastante según el país. En España, por ejemplo, ya existen grados completos de ingeniería en ciberseguridad donde entras directamente y en 4 años sales con tu título de ingeniero en ciberseguridad. En Chile, el sistema suele dividirse en 2 niveles: el técnico y la ingeniería. Primero está el técnico en ciberseguridad, que normalmente dura entre 2 y 2 años y medio. Y aquí el enfoque es muy práctico: redes, monitoreo, respuesta a incidentes, configuración de sistemas de seguridad, entre otros. La idea es aprender directamente a cómo proteger sistemas reales. Ese es el técnico. Luego está la ingeniería en ciberseguridad, donde el nivel sube bastante, porque aquí aparecen matemáticas más fuertes, criptografía, gestión de riesgos, gobernanza, diseño de arquitectura de seguridad y mucho más. La diferencia es simple: el técnico te prepara para operar y defender sistemas, y la ingeniería te prepara para diseñar la seguridad de esos sistemas. Por eso mucha gente en Chile hace algo bastante lógico: empieza con el técnico, y esto en cualquier área, entra al mercado laboral en 2 años, gana experiencia y después hace la continuidad de estudios para sacar la ingeniería. Al final terminas demorándote más o menos lo mismo que una carrera larga, pero con una diferencia importante: a mitad de camino ya estás trabajando en la industria. Y ahora, ¿para quién es esta ruta? Mira, para los jóvenes que tienen clarísimo algo, que les interesa la ciberseguridad directamente y no tanto el desarrollo de software o la informática general. Igual eso de que ya sepan lo que quieren a los 18 o 20 años es un poco utópico, pero puede ser que sí. Para ellos, esta ruta puede ser una buena opción porque es un camino directo al área de ciberseguridad. Entonces, para chicos que están recién salidos del colegio y saben que la ciberseguridad es su camino, esta es una muy buena opción también. Pero donde creo que esta ruta realmente brilla es para personas que están reconvirtiendo su carrera. Por ejemplo, si tienes 30, 40 o más años y trabajas todo el día con tus responsabilidades y todo, los programas técnicos e ingenierías actuales tienen una ventaja enorme. Muchos se pueden estudiar online y de forma muy flexible. Eso hace posible sacar un título formal incluso mientras trabajas. Entonces, a la fecha, estamos en un muy buen momento porque las oportunidades para estudiar están al alcance de prácticamente todos. Ahora, esta ruta también tiene contras importantes. El primero es la profundidad técnica. Y es que al especializarte tan rápido, sobre todo en el técnico, te saltas parte de las bases duras de la informática. Un informático clásico aprende cómo se construyó todo el edificio, desde los cimientos. En cambio, tú estarías aprendiendo
más que nada a cómo proteger ese edificio, sin necesariamente conocer los cimientos que lo sostienen. En realidad son enfoques distintos y tal vez podrías ver la especialización como una ventaja, pero tienes que saberlo también que puede jugar como un contra. El segundo contra es lo que muchas personas llaman el techo técnico. Con el técnico puedes entrar rápido al mercado laboral y tener un sueldo decente, pero los puestos más altos, arquitectura de seguridad, diseño de sistemas complejos, liderazgo técnico, muchas veces piden perfil con una formación de ingeniería. Por eso, mucha gente que empieza por el técnico termina después completando la ingeniería. Y hay un último punto importante. Este tipo de carreras es muy especializada y eso es buena si sabes que quieres dedicarte a seguridad para toda tu vida. Pero si dentro de unos años decides cambiar completamente de área, por ejemplo, hacia inteligencia artificial, ciencia de datos o desarrollo avanzado, puede resultarte más difícil pivotar que viniendo desde informática general, porque tus bases son prácticamente pura seguridad informática. Esto es el clásico trade-off. Entras más rápido y más directo al área, pero sacrificas algo de flexibilidad a largo plazo. Y bueno, estas han sido 4 rutas reales para entrar en ciberseguridad. Como viste, ninguna es perfecta para todo el mundo. Todo depende de tu contexto, de tu situación actual y del tiempo que tengas para estudiar y hacia dónde quieres proyectarte profesionalmente. Lo importante es que te tomes un momento y pienses con calma qué camino tiene más sentido para ti, no para otros, para ti. Y si este video te ayudó a ordenar un poco tus ideas, de verdad que me gustaría que me lo dijeras en los comentarios, porque quiero saber si este tipo de contenido está ayudando a otros a ingresar en este mundo. Y si te interesa la ciberseguridad, la informática y todo este proceso de aprender desde cero, suscríbete, porque en este canal voy a estar compartiendo justamente eso: conocimiento, experiencia y todo lo que voy descubriendo en el camino. Así que nos vemos en el próximo video. Un abrazo.